Soy Eliza Bennett. Tengo 32 años y estoy de pie en la mansión de mi abuela durante nuestra conferencia familiar anual, sintiéndome como una extraña entre parientes cubiertos de etiquetas de diseñador y relojes de lujo. Mi sencillo blazer y mis discretas joyas provocan susurros condescendientes y miradas de reojo, a pesar de compartir la misma sangre. Llevan 10 años burlándose de mis dificultades económicas, mientras yo en silencio construía mi imperio. Lo que no saben es lo que traigo hoy en mi portafolio. Antes de continuar con mi historia, me encantaría saber desde dónde me estás viendo. Déjame tu ubicación en los comentarios, suscríbete y quédate para descubrir cómo les mostré a estos obsesionados con el estatus lo que significa la verdadera riqueza. Mi familia, los Bennett, ha sido un pilar del sector inmobiliario en Boston desde la década de 1920, cuando mi bisabuelo convirtió una pequeña herencia en un floreciente imperio tras la posguerra. Para cuando mi abuela Elizabeth tomó el control en los años 70, el nombre Bennett era sinónimo de propiedades de lujo en toda Nueva Inglaterra. A diferencia de sus hermanos, que se enfocaban en la ostentación, la abuela Elizabeth era una empresaria astuta que creía que la riqueza debía ser silenciosa y con propósito. Mi padre, su hijo menor, heredó ese enfoque pragmático. Se enamoró de mi madre, una maestra de preescolar sin dinero familiar, causando un gran escándalo entre los Bennett, tan obsesionados con el estatus. Eligieron una vida modesta en un pequeño suburbio, para disgusto de la familia. Papá trabajaba como arquitecto, diseñando casas pensadas para que la gente realmente disfrutara vivir en ellas, no para aparentar. Mamá siguió enseñando. Me enseñaron que el dinero era una herramienta, no un rasgo de personalidad. Cuando tenía 15 años, murieron en un accidente de auto regresando de un viaje de fin de semana, y mi mundo se derrumbó de la noche a la mañana. La abuela Elizabeth me acogió mientras mis tíos y tías murmuraban que me había convertido en la obra de caridad de la familia. En esos primeros meses dolorosos, solía encontrar a la abuela en su estudio, tarde por la noche, revisando álbumes de fotos antiguos o portafolios de propiedades. Eliza, me decía, la mayoría de la familia ya olvidó para qué sirve realmente la riqueza. Piensan que se trata de presumir, pero la verdadera riqueza es invisible. Es seguridad, oportunidades y la capacidad de generar cambio. Durante los 3 años que viví con ella antes de la universidad, me enseñó más sobre finanzas, inversiones y evaluación de propiedades que cualquier curso. Me mostró cómo leer las tendencias del mercado, identificar propiedades infravaloradas y, lo más importante, tener paciencia. Mis primos Brad, Victoria, Taylor, Jessica y Blake crecieron de forma muy distinta. El tío Richard, que asumió el rol de patriarca familiar tras la muerte del abuelo, creía en el consumo ostentoso. Sus hijos, y los de mis otros tíos, recibían autos deportivos al cumplir 16, se iban de vacaciones de lujo en cada receso escolar y solo vestían ropa de diseñador. Mientras tanto, yo manejaba el viejo Toyota que me dejaron mis padres, trabajaba medio tiempo e invertía cada centavo que podía ahorrar. La abuela Elizabeth falleció durante mi último año de universidad, dejando a cada nieto una herencia modesta. Mis primos usaron la suya para dar el enganche de condos de lujo, irse de vacaciones exóticas o, en el caso más ridículo, Blake compró un pequeño yate que casi ni usa. Yo seguí el consejo de mi abuela. Viví de forma sencilla en un apartamento modesto, seguí trabajando e invertí estratégicamente en propiedades pequeñas, en vecindarios emergentes y pasados por alto. La conferencia familiar anual comenzó como un intento de la abuela Elizabeth de mantener la unidad y el propósito compartido. Pero tras su muerte, el tío Richard la convirtió en una competencia de estatus. Quien tenía el portafolio más impresionante, quien había adquirido los objetos más caros, que primo tenía la trayectoria profesional más brillante. Cada año, yo llegaba con ropa modesta, compartía avances deliberadamente discretos y soportaba su compasiva condescendencia. Lo que ninguno sabía era que, para cuando cumplí 28 años, mi portafolio ya incluía 12 propiedades residenciales y 3 pequeños edificios comerciales, todos adquiridos a través de empresas fantasma con la guía del antiguo abogado de mi abuela, el señor Winters. El año pasado me enteré de que el complejo de apartamentos donde vivían la hija del tío Richard, mi prima Victoria, mi primo Blake y otros 3 miembros de la familia, había salido al mercado. El dueño se retiraba y buscaba una venta discreta para no alarmar a los inquilinos.
Utilizando una estructura empresarial que el señor Winters ayudó a crear, compré el edificio por $28 millones, casi todo mi capital disponible. Hice mejoras sutiles, mantuve mi identidad en secreto e incluso subí un poco las rentas, aunque aún por debajo del precio de mercado. Y ahora, mientras me preparaba para la conferencia de este año, recibí noticias de que el tío Richard planeaba proponer la venta de la mansión de la abuela, el corazón del legado familiar y el último lazo físico con su sabiduría. Esa misma mansión donde ahora estoy, viendo a mi familia alardear de su riqueza, completamente inconscientes de que la pobre pariente de la que se burlaron por años es dueña del techo bajo el que muchos de ellos viven. Llegué a la mansión el viernes por la tarde en mi Toyota de 10 años, el mismo que he manejado desde la universidad. La entrada circular ya brillaba con vehículos de lujo, el nuevo Maserati de Brad, estacionado prominentemente al frente, la SUV Mercedes de la tía Catherine, el Bentley del tío Richard y otros autos que probablemente cuestan más que una casa promedio. Aparqué entre el Range Rover de Blake y el BMW de Victoria. Mi Toyota parecía haberse perdido en el vecindario equivocado. Respiré hondo, alisé mi sencillo blazer azul marino de Banana Republic y me revisé el maquillaje discreto en el espejo retrovisor. La mansión lucía exactamente como siempre. 3 pisos de arquitectura georgiana de ladrillo elegante, columnas blancas en la entrada y jardines perfectamente cuidados en sus 4 acres. Al subir los escalones de piedra caliza, sentí una mezcla familiar de calidez y aprensión. Ese lugar había sido mi refugio tras perder a mis padres, pero ahora representaba la creciente distancia entre mis decisiones de vida y las de mis parientes. Llegué temprano a propósito, esperando disfrutar algunos recuerdos tranquilos antes de que llegara el circo familiar. Marta, la ama de llaves que había servido a la familia por más de 30 años, abrió la puerta antes de que pudiera tocar el timbre. «Señorita Eliza», dijo sonriendo mientras me envolvía en un cálido abrazo que olía a cera de muebles con limón y canela. «Qué gusto verla. Se parece más a su abuela cada año». Sonreí, genuinamente, por primera vez ese día. «Gracias, Marta. Sigues siendo la mejor bienvenida de esta casa». Bajó la voz en tono cómplice. «Tal vez quiera saber que el señor Richard ha estado aquí desde la mañana, reorganizando el horario de la conferencia y reuniéndose con el abogado de la familia». No me sorprendió. Pero aquello confirmó mis sospechas sobre la venta de la mansión. Marta me ayudó a llevar mi maleta de fin de semana a mi antigua habitación, la misma en la que viví durante esos años formativos junto a mi abuela. A diferencia de las otras habitaciones de huéspedes, que habían sido redecoradas varias veces, esta permanecía casi intacta. Las mismas paredes azul pálido, los muebles blancos y ese asiento junto a la ventana que daba al rosal que tanto adoraba mi abuela. Pasé los dedos por el estante de libros, que aún guardaba mis favoritos, libros de finanzas mezclados con novelas, el cuaderno donde mi abuela me enseñó a seguir el movimiento de las acciones, y una pequeña foto enmarcada de mis padres y yo en Cape Cod, el verano antes de que murieran. Estaba desempacando cuando alguien llamó a la puerta. Era mi prima Jessica, la única miembro de la familia que siempre me había mostrado un mínimo de bondad. «Creí haber oído que habías llegado», dijo con una sonrisa, recargada en el marco de la puerta. A diferencia de nuestros otros primos, Jessica había construido su carrera como pediatra. Aunque mantenía el nivel de lujo esperado por la familia, usaba jeans de diseñador y un suéter de cachemira que seguramente costaba más que todo mi atuendo. En sus ojos no había ni rastro del juicio que solía enfrentar. «Quería advertirte antes de que lleguen todos. El tío Richard tiene grandes planes para este fin de semana. Piensa proponer la venta de la mansión». Aunque lo había sospechado, escucharlo de manera directa me provocó un nudo en el estómago. «Este lugar es parte de nuestro legado. La abuela jamás habría querido eso», murmuré. Jessica suspiró y se sentó a mi lado en la cama. «Lo sé. Pero él habla de liberar el valor de la propiedad y de modernizar los activos familiares. Ya tiene la mayoría de los votos asegurados». ¿Votos? La estructura de gobernanza de la familia Bennett era otra de las innovaciones del tío Richard. Tras la muerte de la abuela, las decisiones familiares se ponderaban según la contribución de cada quien al patrimonio total. Eso significaba que Richard, siendo el más exitoso comercialmente, controlaba la mayoría de las decisiones. Mis propiedades declaradas me daban un poder de voto casi simbólico.
¿Por eso vamos a estar reunidos 3 días en lugar de los 2 habituales? Jessica asintió. El sábado discutirán sobre las propiedades. El domingo, sobre finanzas. Y el lunes será la gran votación. Está trayendo desarrolladores para presentar conceptos de condominios de lujo, justo donde está la mansión. Mi corazón se hundió. Este lugar no era solo una casa, era el último lazo tangible con la sabiduría y los valores de mi abuela. Pensar en su demolición para construir más bienes raíces ostentosos me parecía casi un sacrilegio. Voy a luchar contra esto, dije en voz baja. Jessica me apretó la mano. Lo sé. Y te apoyaré. Pero prepárate para la resistencia. Miró su reloj. La cena es en 20 minutos. Victoria ya preguntó 2 veces si la prima pobre ya había llegado. Forcé una sonrisa. No querría decepcionarla. Después de que Jessica se fue, tomé un momento para centrarme. Había venido a esta conferencia con un plan, pero ahora las apuestas se sentían mucho más altas. La cena de esa noche fue exactamente como la imaginaba, copas de cristal, vajilla fina y conversaciones diseñadas para presumir los logros más recientes. El tío Richard presidía la mesa desde el lugar que solía ocupar la abuela, hablando de su más reciente proyecto inmobiliario. Se vendió todo antes de que terminara la construcción, presumió, girando su vaso de whisky añejo. Tuvimos que rechazar compradores. La tía Catherine intervino para hablar de su gala benéfica, que recaudó más que la del año anterior por $100.000, haciendo notar de forma muy intencionada que no había visto mi nombre en ninguna lista de donantes filantrópicos últimamente. Mi primo Brad, ahora ejecutivo en la empresa del tío Richard gracias únicamente al nepotismo, centraba la conversación en su nuevo Maserati. La lista de espera era de 9 meses, pero nos dieron prioridad por el nombre de la familia, dijo con una sonrisa burlona, mirándome. ¿Y tú qué manejas, Eliza? ¿Todavía ese Toyota? Tomé un sorbo de agua. Todavía me funciona perfectamente. La esposa del tío Richard, Patricia, hizo un ruidito con la lengua, en tono condescendiente. Sabes, querida, si dejaras que Richard te asesorara con algunas inversiones, podrías darte el lujo de mejorar tu estilo de vida. Tuve que contener las ganas de decirle que mis inversiones iban perfectamente sin la mentoría de Richard. En su lugar, simplemente sonreí. Estoy cómoda con mis decisiones. Las indirectas sutiles continuaron durante toda la cena, menciones a clubes exclusivos a los que yo no pertenecía, comparaciones entre casas de vacaciones que no podía pagar, y debates sobre escuelas privadas para los hijos de mis primos, como si fuera imposible criar bien a un niño fuera de ese mundo. A pesar de todo, seguía con la esperanza de que, cuando vieran el panorama completo, quizá habría un camino hacia una conexión familiar más genuina. Después de la cena, salí sola a caminar por los jardines, hasta llegar al rosal de la abuela, ahora iluminado por luces tenues en el paisaje. De pie entre sus flores cuidadosamente cultivadas, renové mi determinación de preservar su legado, tanto la mansión como los valores que me había inculcado. Pasara lo que pasara ese fin de semana, encontraría la forma de honrar su memoria, incluso si eso significaba finalmente revelar todo lo que había construido todos estos años en las sombras. La mañana del sábado llegó con un sol otoñal dorado que se colaba por las cortinas de mi vieja habitación. Me vestí con cuidado, pantalones negros y una blusa azul sencilla, profesional pero sin ostentar. La conferencia principal comenzaría a las 9, en el gran salón donde generaciones de Bennett habían tomado decisiones que definieron la fortuna familiar. Al entrar en la sala, sentí de inmediato un cambio en la atmósfera. Los retratos familiares habituales habían sido retirados de las paredes, reemplazados por renderizados arquitectónicos de condominios modernos. El tío Richard estaba al frente, junto a un proyector digital, mientras mis primos y sus parejas ocupaban las sillas antiguas dispuestas en semicírculo. Había varios rostros que no reconocí en la última fila, seguramente los desarrolladores que había mencionado Jessica. «Ah, Eliza, qué bueno que te nos unes», anunció el tío Richard cuando me deslicé en un asiento junto a Jessica. Justo íbamos a comenzar la discusión sobre imagen y estándares familiares. Asentí con cortesía, notando cómo varios primos intercambiaban miradas cuando me senté. Richard comenzó su presentación,
pasando diapositivas que mostraban el logo de las propiedades de la familia Bennett estampado sobre edificios cada vez más lujosos. La imagen es moneda en nuestro mundo, proclamó, caminando con sus zapatos italianos que probablemente costaban más que mi renta mensual. El nombre Bennett abre puertas, pero solo si mantenemos ciertos estándares sobre cómo nos presentamos al mundo. Su mirada se detuvo unos segundos en mí, antes de continuar. Después de presentar varios proyectos en curso, avanzó a una diapositiva titulada Reevaluación de la residencia familiar. Mi corazón se encogió al ver la imagen perfectamente iluminada de la mansión de la abuela. Como todos saben, esta propiedad ha estado en la familia por 4 generaciones. Si bien tiene valor sentimental, se encuentra sobre 5 acres de terreno altamente cotizado, actualmente valorado en aproximadamente $45 millones. La tía Victoria, elegante en su traje de diseñador y con el cabello perfectamente iluminado, levantó su mano cuidadosamente manicurada. Richard, antes de que continúes, creo que deberíamos reconocer que algunos miembros de la familia podrían estar emocionalmente apegados a la vieja casa. Se volvió hacia mí con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Eliza, querida, sabemos que viviste aquí un tiempo, y todos respetamos eso. Pero seguro entiendes que la sentimentalidad no puede interponerse en decisiones financieras sensatas, dijo Richard. Antes de que pudiera responder, mi primo Blake intervino. Hablando de decisiones financieras sensatas, ¿alguien ha visto mi nuevo SL Roadster allá afuera? Lo recogí ayer. Edición limitada, solo hay 20 en toda Norteamérica. El cambio de tema, nada sutil, era claramente un intento por enfatizar la diferencia entre su estatus económico y el mío. Muy bonito, asintió Richard con aprobación. Ese tipo de piezas llamativas refuerzan nuestra posición en la comunidad. Luego continuó su presentación, detallando un plan para vender la mansión, dividir las ganancias entre los accionistas familiares, ponderado, por supuesto, según la participación actual, y desarrollar condominios de lujo en el terreno. Los desarrolladores al fondo empezaron a repartir folletos brillantes con renders de estructuras de vidrio y acero que no se parecían en nada a la cálida casa de ladrillo que había albergado generaciones de nuestra familia. El retorno de inversión proyectado es considerable, concluyó Richard con tono triunfal. ¿Alguna pregunta antes de pasar a la votación preliminar? Levanté la mano y Richard me dio la palabra con impaciencia apenas disimulada. Creo que deberíamos considerar los deseos de la abuela Elizabeth, dije con voz firme, aunque el corazón me latía con fuerza. Ella quería que esta casa se preservara como un lugar de reunión familiar y un ancla histórica. Me lo dijo muchas veces. No todo debe medirse en términos de rentabilidad. La sonrisa de Richard se endureció. Si bien Elizabeth tenía muchas cualidades admirables, el mercado ha cambiado mucho desde su época. Lo que tenía sentido entonces, ya no necesariamente lo tiene ahora. La tía Catherine soltó una risita forzada. Además, Eliza, con tu limitada experiencia en bienes raíces de alto valor, quizá esta no sea un área en la que tu opinión pese demasiado. No me rendí. He analizado el valor de esta propiedad y las tendencias del vecindario. Su valor histórico en realidad aumenta su potencial como propiedad preservada, en lugar de ser demolida para otro desarrollo de lujo que podría terminar medio vacío, como pasó con el proyecto Westbrook el año pasado. La sala se quedó en silencio por un momento, hasta que Brad soltó una risita despectiva. ¿Análisis? ¿Qué puedes saber tú de bienes raíces si ni siquiera tienes casa propia? ¿No sigues rentando ese departamentito en el centro? Varios primos se rieron, y sentí que se me encendían las mejillas. Mi elección de vivienda es deliberada, no una limitación, respondí. Pero Brad me interrumpió. Claro que sí, igual que es deliberada mi elección de manejar un auto de $150.000 en vez de un Toyota de hace 10 años. Algunos sí podemos darnos esos lujos, prima. Otros solo pretenden que sus limitaciones son decisiones. Richard carraspeó, no para defenderme, sino para retomar el orden. Pasemos a una votación preliminar sobre el concepto de vender y rediseñar. Podemos discutir propuestas específicas después del almuerzo. La votación fue exactamente como Jessica había predicho, una abrumadora mayoría a favor de vender, con solo Jessica y yo en contra. Al terminar, sentí un peso aplastante de decepción.
No se trataba solo de perder la casa. Era darme cuenta de que mi familia realmente me veía como una pariente pobre cuya opinión no valía nada, solo porque su cuenta bancaria no les impresionaba. Jessica me encontró en el jardín durante el almuerzo, sentada en la banca de piedra donde la abuela solía contarme historias sobre nuestra historia familiar. Lo siento, dijo, sentándose a mi lado. Pueden ser tan snobs. Asentí, conteniendo las lágrimas. Ni siquiera se trata del dinero. Nunca se han molestado en preguntar qué hago realmente con mi vida, o por qué tomo las decisiones que tomo. Solo asumen que estoy luchando por mantenerme a flote, y fracasando. Jessica me apretó la mano. Por lo que vale, siempre he admirado que trazaste tu propio camino. Hay algo admirable en no necesitar presumir todo el tiempo. Le sonreí con gratitud, pero el enfrentamiento de la mañana había dejado una herida más profunda de lo que esperaba. Durante años me dije que la opinión de mi familia no importaba, que estaba construyendo algo con verdadero valor, sin necesitar su aprobación. Pero su crueldad casual y su desprecio seguían doliendo de maneras que no había anticipado. Mientras volvíamos hacia la casa, Jessica bajó la voz. Solo para que sepas, la sesión de mañana será peor. Todos tienen que presentar sus logros financieros del año. Richard siempre lo estructura para resaltar quién contribuye más al prestigio familiar. Asentí, ya anticipando lo incómodo que sería. Gracias por advertirme. Esa noche, durante la cena, la conversación giró en torno a qué lujos debería incluir el nuevo desarrollo de condominios que reemplazaría nuestra antigua casa. Mientras los escuchaba debatir entre albercas infinitas o jardines privados en la azotea, entre acabados en mármol o piedra caliza importada, me di cuenta de lo diferentes que se habían vuelto nuestros valores. Mientras reflexionaba en silencio sobre la creciente distancia entre mi familia y yo, no podía evitar preguntarme si aún existía un puente que pudiera unirnos, o si siquiera quería que lo hubiera. La sesión del domingo por la mañana se centró en herencias y propiedades, el núcleo de nuestra conferencia familiar. El salón había sido reorganizado durante la noche. Una mesa de caoba reemplazaba la disposición informal del día anterior. El tío Richard ocupó su lugar en la cabecera, con portafolios de cuero en cada sitio. El mío, no pude evitar notar, era más delgado que los demás. Hoy revisaremos nuestros activos individuales y colectivos, anunció Richard cuando todos estuvieron sentados. Como saben, la estructura de votos familiares se basa en la contribución al patrimonio general. Me tomé la libertad de preparar una evaluación actualizada. Asintió a su asistente, quien repartió hojas de cálculo que mostraban los activos declarados de cada miembro de la familia y su correspondiente poder de voto. Como era de esperarse, Richard controlaba el 38% de los votos, con sus hijos y hermanos concentrando la mayoría del resto. Mi participación se mostraba con apenas un 2%, reflejo de la pequeña herencia de la abuela que había declarado y mi salario modesto como consultora financiera, un título laboral que mantenía intencionalmente vago. Antes de comenzar las presentaciones individuales, continuó Richard, me gustaría proponer algunos ajustes al marco de distribución establecido en el testamento de Elizabeth. Eso captó de inmediato mi atención. El testamento de la abuela incluía mecanismos de protección para evitar que un solo miembro de la familia acumulara demasiado poder. Ahora Richard sugería simplificar esas protecciones por motivos administrativos. En la práctica, los cambios consolidarían aún más el poder en los miembros más ricos, particularmente él. Mientras los demás asentían sin cuestionar, anoté con cuidado cada modificación propuesta. Serían detalles clave para discutir más tarde con el señor Winters. Después del debate sobre la herencia, pasamos a las actualizaciones financieras individuales. Brad fue el primero, describiendo con orgullo su nuevo cargo como vicepresidente en la empresa de Richard, los bonos que había recibido y su portafolio de inversiones de lujo. Y por supuesto, la nueva casa de vacaciones en Aspen, concluyó con autosuficiencia. Cerramos la compra el mes pasado. 4 habitaciones, acceso directo a las pistas y un jacuzzi con vista a las montañas. Luego vino Blake, presumiendo sus inversiones en startups tecnológicas y el yate que había cambiado porque el otro ya no era lo suficientemente grande para recibir invitados como es debido. Victoria detalló su creciente colección de arte y cómo había conseguido plazas en una exclusiva escuela privada para sus hijos,
A pesar de la lista de espera de 5 años. Claro, hicieron una excepción por el apellido Bennett. Uno por uno, mis familiares expusieron sus logros, símbolos de estatus y riqueza, cada presentación recibida con asentimientos de aprobación y preguntas de seguimiento. Cuando Taylor mencionó que tenía dificultades para conseguir personal doméstico para sus 3 casas, la tía Catherine se apresuró a ofrecerle contactos de una agencia que solo trabaja con ciertas familias. «Pero puedo hacer una llamada», añadió alguien. La conversación eventualmente giró hacia el complejo de departamentos de lujo donde vivían varios miembros de la familia, el mismo edificio que yo poseía en secreto. «Las amenidades son de primera», comentó Victoria, «pero la administración ha hecho algunos cambios que no me gustan mucho. Están renovando el vestíbulo y el ruido de la construcción está volviendo loco a todo el mundo». Blake asintió con fuerza. «Y subieron la renta el trimestre pasado. No fue mucho, pero igual, por principios. ¿Quién se creen que son?» Brad se inclinó hacia adelante, con los ojos entrecerrados. «¿Saben qué es extraño? Nadie sabe quién es el dueño del edificio ahora. Lo compró una empresa el año pasado, muy misterioso». El tío Richard golpeó su portafolio con el bolígrafo, pensativo. «Quizá deberíamos aprovechar nuestras conexiones familiares para averiguar quién está detrás de la compra. Si es un grupo de inversión, tal vez podamos convencerlos de vendernos el edificio. La ubicación es inmejorable y tener el control beneficiaría a quienes viven ahí». Mantuve una expresión neutral, aunque el corazón me latía con fuerza al ver lo casualmente que hablaban de usar su influencia para presionar al dueño misterioso, yo, a vender algo contra su voluntad. «Podríamos ejercer algo de presión por los canales adecuados», continuó Richard. «Conozco gente en la oficina de planificación urbana que podría hacerle difícil aprobar futuras renovaciones». La manera despreocupada en la que hablaban de usar sus conexiones para intimidar a un propietario me hervía la sangre. Era exactamente el tipo de comportamiento arrogante que mi abuela siempre había criticado. Usar el poder familiar no para crear valor, sino para quitárselo a otros. Cuando por fin llegó mi turno, ya entrada la tarde, presenté un resumen cuidadosamente modesto de mi trabajo como consultora y el crecimiento razonable de mis inversiones. Mientras hablaba, noté a Brad revisando su teléfono, a Victoria susurrándole algo a su esposo y al tío Richard impacientemente tocando la mesa con su bolígrafo. Nadie hizo preguntas ni mostró el más mínimo interés por mi estrategia financiera. En cambio, la tía Catherine aprovechó la primera pausa para hablar. «Querida, ¿has considerado cambiar de carrera? Seguramente hay algo más sustancial que podrías hacer, con el nombre Bennett respaldándote». El tono condescendiente era inconfundible. Antes de que pudiera responder, Brad intervino con una sonrisa burlona. «Quizás solo necesita casarse bien. Todavía es una estrategia válida, ¿no?» La habitación se llenó de risas mal disimuladas. Sentí las mejillas arder, pero mantuve el rostro sereno. «Estoy bastante satisfecha con mi camino actual», respondí con calma. «No todos medimos el éxito con las mismas métricas». El tío Richard carraspeó. «Hablando de métricas distintas, creo que deberíamos discutir una provisión especial para los miembros de la familia que podrían necesitar apoyo adicional». No me miró directamente, pero todos sabían a quién se refería. La familia Bennett siempre ha cuidado a los suyos, y quizás deberíamos formalizar una estructura para quienes no han tenido tanta suerte en sus esfuerzos financieros. La humillación de ser tratada como un caso de caridad era casi insoportable. Me quedé rígida en mi silla, con las manos apretadas bajo la mesa, mientras debatían cómo ayudarme, sin consultarme en ningún momento sobre lo que yo podía necesitar o querer. Esa noche, escapé a mi habitación y llamé al señor Winters, mi abogado y asesor de confianza. «Están planeando modificar las disposiciones del testamento de la abuela», le expliqué, detallando los cambios propuestos. «Y están hablando de investigar quién es el dueño del edificio de Victoria». El señor Winters soltó una risita. Anticipaba algo así. «No te preocupes. Tu estructura de propiedad es completamente segura y anónima. Hay múltiples capas corporativas que protegen tu identidad». Suspiré, mirando por la ventana hacia el jardín, ahora bañado por la luz de la luna. Ya no se trata solo de mantener en secreto mi inversión. Están planeando vender la casa de la abuela, el corazón de su legado.
Y la forma en la que hablan de usar sus conexiones para doblar las reglas a su favor, es todo lo que ella despreciaba. Elizabeth estaría orgullosa de cómo has honrado sus verdaderos valores, dijo con suavidad. ¿Qué quieres hacer ahora? Pensé un largo rato, mirando una nube pasar frente a la luna. Creo que es momento de preparar toda la documentación de mi portafolio. ¿Puedes enviarme por mensajería los registros completos de propiedad, incluyendo los del edificio de departamentos? ¿Estás segura? Preguntó con cautela. Una vez que reveles tus bienes, no hay vuelta atrás. Estoy segura, respondí, con una determinación renovada que reemplazaba el dolor que había sentido horas antes. Me han subestimado por última vez. Mañana les mostraré exactamente a quién han estado ignorando todos estos años. El lunes amaneció con un aire de tensión mientras me preparaba para el último día de la conferencia familiar. Ese día, cada miembro debía presentar su estado financiero detallado y sus estrategias de inversión, la parte del evento que siempre había servido para resaltar la diferencia entre la riqueza ostentosa de mis parientes y mis supuestos medios modestos. Me vestí con más cuidado que de costumbre. Elegí un vestido negro sencillo pero elegante que había comprado en oferta en Nordstrom el año anterior, combinado con los aretes de perlas de mi madre, la única joya que solía usar en estos eventos. La familia ya estaba reunida en la biblioteca cuando llegué. La antigua mesa de roble estaba ahora cubierta con laptops, tabletas y portafolios de cuero con el escudo de los Bennet grabado en dorado. El tío Richard inició recordando la importancia de mantener los estándares familiares, y presentó un nuevo elemento a la dinámica habitual. Una gráfica comparativa del crecimiento patrimonial de cada miembro durante los últimos 5 años. En la pantalla del proyector apareció una barra azul marino altísima representando sus propios logros, seguida de columnas igualmente impresionantes para sus hijos y hermanos. Mi propia barra era apenas una línea delgada en el extremo. Como pueden ver, dijo, esbozando una sonrisa en mi dirección, algunos hemos sabido abrazar con éxito el legado financiero de los Bennet. Varios se rieron, y vi a Brad darle un codazo a Victoria mientras me miraban con diversión mal disimulada. Las presentaciones individuales comenzaron con el propio Richard, quien detalló su creciente imperio inmobiliario comercial, adquisiciones recientes en mercados emergentes y sus planes para desarrollar una cadena de hoteles de lujo. Mis primos siguieron con exposiciones igualmente llamativas, el paquete ejecutivo de Brad, los éxitos del fondo de inversión del esposo de Victoria, las inversiones tecnológicas de Blake que supuestamente habían duplicado su valor. Cada presentación fue recibida con preguntas interesadas, murmullos de aprobación y sugerencias para seguir creciendo. Cuando llegó mi turno, la energía en la sala se desplomó visiblemente. Varios parientes sacaron sus teléfonos, otros comenzaron conversaciones en voz baja. Comencé con el mismo resumen modesto de proyectos de consultoría y pequeñas inversiones que había usado durante años. El tío Richard miró su reloj varias veces, dejando claro que consideraba mi intervención una formalidad irrelevante. A mitad de mi presentación, la tía Catherine suspiró con dramatismo. Eliza, querida, no quiero sonar cruel, pero es doloroso verte vivir tan por debajo de tu potencial año tras año. El apellido Bennet debería significar algo, pero tú pareces decidida a seguir luchando. La sala quedó en silencio, todos me miraban. Mantuve la expresión neutral. No caracterizaría mi vida como una lucha, tía Catherine. Estoy bastante cómoda con las decisiones que he tomado. Brad resopló. ¿Cómoda en ese departamentito con muebles usados y ese coche viejo? Vamos, seamos honestos, eres la pariente pobre, todos lo sabemos. Las risas se propagaron por la sala, ya sin intentar disimularse. Algunos de nosotros, continuó Brad, entusiasmado, estamos construyendo sobre el legado familiar. Otros solo se conforman con lo mínimo que la abuela les dejó. La crueldad casual dolía más de lo que esperaba. Después de años de soportar su desprecio, ser abiertamente humillada seguía calando más hondo de lo que imaginaba. El tío Richard carraspeó nuevamente, no para detener el ataque, sino para retomar el ritmo. Quizás este sea un buen momento para hablar del programa de asistencia familiar que mencioné ayer. Eliza, no hay vergüenza en aceptar ayuda. Cuando sea necesario, podríamos establecer un estipendio mensual para ayudarte a mantener un estilo de vida más apropiado para alguien con nuestro apellido.
La sugerencia de que yo necesitaba su caridad, cuando en realidad valía más que varios de ellos juntos, fue la gota que colmó el vaso. Pero mantuve la compostura. Años de práctica ocultando mis verdaderos sentimientos me sirvieron bien. Eso no será necesario, tío Richard, pero gracias por tu preocupación, respondí con voz serena mientras recogía mis notas. Si mi presentación ha concluido, saldré a tomar un poco de aire antes del almuerzo. Apenas se cerró la puerta de la biblioteca tras de mí, subí corriendo a mi habitación. Tenía las manos temblorosas por una mezcla de rabia y dolor. A solas, finalmente dejé que las lágrimas fluyeran. No eran por inseguridad financiera, sino por la dolorosa certeza de que mi familia nunca me había visto realmente. Habían creado una narrativa sobre quién era yo, sin molestarse jamás en mirar más allá de sus propios prejuicios. Me senté en la ventana donde solía hacerlo con mi abuela, contemplando el jardín que ella tanto amaba. ¿Qué harías tú ahora?, susurré, como si aún pudiera oír su voz. En la quietud de la habitación, rodeada de recuerdos de la única persona que realmente me valoró, sentí un cambio interior. Una determinación firme comenzó a sustituir al dolor. Esta mansión, este legado, eran tan míos como de ellos, y yo lo había honrado de formas que no podían siquiera comprender. Un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Marta, la ama de llaves, entró con una expresión preocupada. Señorita Eliza, le traje un poco de té. Noté que salió de la reunión algo rápido. Su gesto amable me provocó nuevas lágrimas. Marta llevaba décadas con la familia y, a diferencia de mis parientes, siempre me había tratado con genuino cariño. Ellos aún me ven como la adolescente huérfana que necesitaba caridad, dije, aceptando la taza con una sonrisa agradecida. No importa lo que haga, siempre seré la pariente pobre para ellos. Marta se sentó a mi lado, alisando su delantal con las manos, un gesto que recordaba de mi infancia, cuando buscaba las palabras adecuadas. Tu abuela solía decir que la riqueza vuelve muy pobre la visión de algunas personas, dijo en voz baja. Solo pueden ver lo que brilla frente a ellos, no lo que tiene verdadero valor. Hizo una pausa y añadió. La señora Elizabeth estaría muy orgullosa de cómo has honrado sus enseñanzas. Siempre decía que eras la única que realmente comprendía lo que debía significar el legado Bennet. Escuchar esa validación de alguien que conoció íntimamente a mi abuela me brindó un consuelo inesperado. Gracias, Marta. Eso significa más de lo que imaginas. Me dio una palmadita en la mano antes de ponerse de pie. Llegó el paquete que estaba esperando mientras estabas en la reunión. Lo dejé sobre tu escritorio. Mi corazón dio un vuelco. El señor Winters había enviado la documentación que había solicitado. Gracias, le dije de nuevo, esta vez con renovado propósito. Después de que Marta salió, abrí el paquete de mensajería y extendí su contenido sobre la cama. Escrituras de propiedad, estructuras de tenencia corporativa, evaluaciones de portafolio y, lo más importante, los documentos que probaban que yo era la dueña del complejo de departamentos de lujo donde vivían Victoria, Blake y otros 3 miembros de la familia. Pasé el dedo por la escritura con su sello oficial, sintiendo una mezcla de reivindicación y tristeza. Mañana tenía planeado revelar mi verdadera posición financiera, pero tras la humillación de hoy, me pregunté si siquiera quería seguir teniendo a estas personas en mi vida. Realmente necesitaba la validación de familiares que solo me habían mostrado desprecio y crueldad disfrazada. Mientras organizaba los documentos, los recuerdos me invadieron, mi abuela enseñándome a leer estados financieros en ese mismo escritorio, explicándome que la verdadera riqueza no consistía en presumir, sino en crear seguridad y oportunidades. El nombre Bennet solía significar algo más que ostentación, me dijo una vez. Significaba integridad, visión y el uso responsable del privilegio. En ese momento, contemplando la prueba de cuán fiel había sido a sus principios, tomé una decisión. No iba a revelar mi éxito para ganarme su aprobación o respeto. Lo haría para honrar el verdadero legado de mi abuela y para dejar claro, de una vez por todas, que yo no era una nota al pie en la historia de la familia Bennet. Yo era su futuro, lo reconocieran ellos o no. La sesión de la tarde comenzó con renovada energía mientras el tío Richard cambiaba el enfoque hacia los temas de relaciones con inquilinos en el complejo donde vivían Victoria, Blake y varios más.
La ironía no pasó desapercibida para mí al tomar asiento, con los documentos seguros dentro de mi portafolio, escuchando a mi familia quejarse sobre decisiones de gestión que yo misma había aprobado. La nueva instalación del sistema de seguridad ha sido increíblemente molesta, se quejó Victoria, lanzando su melena perfectamente peinada. Los contratistas comienzan a las 9 de la mañana. ¿A las 9? Como si alguien tuviera que escuchar obras durante el desayuno. Blake asintió con entusiasmo. Y han implementado esta nueva política de registro de visitas que es totalmente innecesaria. Tuve que registrar a mi ama de llaves como visitante frecuente. ¿Acaso no saben quiénes somos? Richard se inclinó hacia adelante, con los dedos entrelazados en ese gesto de autoridad que había adoptado desde la muerte de la abuela. Por eso es esencial que la familia controle propiedades clave. Cuando los edificios cambian de manos, la nueva administración no comprende las necesidades de inquilinos de prestigio. Me mordí la lengua, sabiendo que el sistema de seguridad se había instalado tras un robo 2 pisos debajo del departamento de Victoria, y que la política de registro se implementó después de múltiples quejas de otros residentes por personas desconocidas accediendo a las áreas comunes. Mis mejoras habían aumentado el valor del edificio un 12% en el último año. Claro que ellos solo veían las pequeñas molestias. He pedido a Jenkins que investigue la estructura de propiedad, continuó Richard, refiriéndose a su abogado. El edificio fue adquirido por Horizon Holdings, que a su vez es propiedad de Summit Investments, aparentemente controlada por una entidad offshore, deliberadamente opaca. Eso sugiere que podrían ser vulnerables a cierto tipo de presión. La forma calculada en la que hablaba de usar las conexiones familiares para presionar al propietario, a mí, hizo que algo dentro de mí se rompiera. Aún así, mantuve una apariencia serena. Años de práctica me respaldaban. ¿Qué tipo de presión? Pregunté con inocencia. Richard sonrió, sin notar el filo peligroso en mi tono. Siempre hay procesos de aprobación que pueden acelerarse, o retrasarse, según las relaciones con los funcionarios adecuados. Además, con 5 miembros de la familia Bennett como inquilinos, representamos una porción significativa de sus unidades premium. Un enfoque coordinado podría hacer que mantener la propiedad les resulte incómodo. Brad soltó una risita. Sin mencionar que, si encontráramos alguna violación de código o irregularidades fiscales, nuestros amigos en la Oficina de Evaluación Municipal podrían volverse muy interesados en auditar sus propiedades. Observé, incrédula, cómo mi familia hablaba casualmente de acosar al propietario de un edificio hasta obligarlo a vender. Era el ejemplo perfecto del comportamiento arrogante que mi abuela siempre condenó. Y Eliza, añadió Brad con una sonrisa burlona, girando hacia mí, así es como realmente funciona el mundo inmobiliario. No que tú lo entiendas, claro. Todavía estás rentando ese mini apartamento en el centro, ¿no? La sala quedó en silencio por un momento, antes de que una risa incómoda se esparciera. No era solo la burla lo que me enfurecía, era la corrupción disfrazada de legado familiar. Hablando de bienes raíces, dijo Richard, retomando el tema con soltura, pasemos a nuestra decisión final sobre esta propiedad. Hizo un gesto hacia la mansión. Los desarrolladores han presentado una oferta excelente, y los beneficios proyectados por convertirla en condominios de lujo serían significativos para todos los accionistas. Levanté la mano, decidida a hacer un último intento por preservar la casa de la abuela. Antes de votar, me gustaría proponer una alternativa. Esta casa tiene un valor histórico más allá de su potencial inmobiliario. ¿Qué tal si la convertimos en la sede de una fundación familiar Bennett? Podríamos preservar su arquitectura y crear algo que honre el legado de inversión comunitaria de la abuela. La expresión de Richard dejaba claro que ya había desechado la idea antes de que terminara de hablar. Aunque es una sugerencia creativa, el retorno financiero sería mínimo comparado con el desarrollo. Tenemos que ser prácticos con estos activos. La tía Caterina sintió. Además, una fundación requeriría una gestión continua considerable, y algunos de nosotros, lanzó una mirada significativa en mi dirección. Tal vez tengamos tiempo para proyectos así. Pero los que estamos haciendo crecer activamente la fortuna familiar tenemos otras prioridades. La votación que siguió fue simplemente un trámite. Richard controlaba casi el 40% y sus aliados otro 45%.
Mi 2% y el 5% de Jessica no significaban nada. La decisión de vender la querida casa de la abuela y reemplazarla con condominios de lujo fue aprobada con un apoyo abrumador. Mientras Richard explicaba el calendario para desalojar la propiedad y comenzar la demolición, sentí que una extraña calma se apoderaba de mí. Esto ya no se trataba solo de una casa. Era el alma de nuestra familia lo que estaba en juego, y los valores que habían sido abandonados por la obsesión con el estatus y las apariencias. Esa noche, llamé al señor Winters desde la privacidad de mi habitación. Votaron a favor de vender la mansión, le dije, mirando al jardín donde la abuela me había enseñado sobre la inversión paciente y el valor verdadero. Y están planeando usar sus conexiones para presionar al supuesto dueño del edificio de Victoria y forzarlo a vender. El señor Winters soltó una suave risa. No tienen idea con quién están tratando, ¿verdad? ¿Aún planeas revelarles la verdad mañana? Observé la puesta de sol pintando las rosas de la abuela en tonos dorados y carmesí. Sí, pero necesito tu ayuda con otra cosa primero. ¿Puedes preparar los documentos para transferir mi propiedad de Bennett Capital Holdings a una nueva entidad? Una que me permita comprar esta casa antes de que puedan vendérsela a los desarrolladores. Hubo una pausa antes de que respondiera. Elizabeth siempre dijo que tú eras la única que realmente entendía el significado del legado. Tendré todo listo para la mañana. ¿Qué nombre quieres para la nueva entidad? Sonreí al recordar la frase favorita de la abuela, que la riqueza era una herramienta, no un trofeo. Llámala Elizabeth's Legacy Trust. Después de colgar, pasé horas revisando toda la documentación de mis bienes, preparándome para la revelación que cambiaría para siempre mi relación con la familia. El dolor y la rabia que había sentido antes se cristalizaron en algo mucho más fuerte. Una claridad absoluta sobre quién era yo y lo que representaba. Si ellos me aceptaban o no ya no importaba. Yo era una Bennett en el sentido que realmente contaba, y mañana por fin lo entenderían. Esa noche, sola en mi habitación de infancia, extendí todos los documentos de mi portafolio sobre la cama, organizándolos meticulosamente para la presentación del día siguiente. Incluso a mí me impresionaba el panorama completo: escrituras, estructuras corporativas, cuentas de inversión y estados financieros que mostraban un patrimonio neto que dejaría boquiabierta a mi familia obsesionada con el estatus. 15 propiedades en total, incluyendo 3 edificios comerciales en zonas de rápido desarrollo, 12 propiedades residenciales en ubicaciones privilegiadas y, por supuesto, el complejo de departamentos de lujo donde vivían varios miembros de la familia. Mis activos totales superaban los $73 millones, más que la fortuna combinada de Brad, Blake y Victoria. Organicé todo en una carpeta de cuero que había comprado especialmente para este momento, una que coincidía con las que mis primos llevaban a las reuniones familiares. La ironía no se me escapaba. Era la primera vez que gastaba dinero en apariencia en vez de sustancia. Pero mañana no era una presentación más. Era una declaración que no podrían ignorar. Mientras trabajaba, los recuerdos volvieron. La abuela sentada conmigo en esa misma habitación, enseñándome su filosofía de construir riqueza con paciencia. El problema con presumir el dinero, Eliza, me decía, es que estás siempre gastando en lugar de crecer. La verdadera riqueza no se trata de mostrar estatus, sino de crear seguridad y oportunidades. Recordé cómo me enseñó a analizar patrones de desarrollo vecinal para identificar propiedades con potencial de apreciación a largo plazo, en lugar de buscar prestigio inmediato. Mientras mis primos compraban departamentos de lujo en barrios ya establecidos, yo seguí el consejo de la abuela y me enfoqué en zonas olvidadas al borde de la revitalización. Mi primera compra fue un pequeño dúplex en un vecindario que muchos inversores descartaban como transicional. Viví en una unidad y alquilé la otra, usando esos ingresos para cubrir la hipoteca mientras el valor del inmueble subía. 2 años después, lo vendí por casi el doble y reinvertí las ganancias en 2 propiedades más. Así continué, viviendo con sencillez mientras mi portafolio crecía. El complejo de departamentos había sido mi apuesta más arriesgada. Invertí casi todos mis activos líquidos en una sola propiedad. Pero la ubicación era inmejorable, y mi análisis mostraba un fuerte potencial de valorización con mejoras menores. Gracias a las estructuras legales que el señor Winters me ayudó a establecer, mantuve el anonimato total como propietaria,
implementando mejoras que aumentaron tanto el valor del edificio como la satisfacción de los inquilinos, por mucho que mis primos se quejaran. Saqué el diario de inversiones escrito a mano que la abuela me dio cuando cumplí 18. La primera entrada, escrita con mi caligrafía adolescente, detallaba los $500 que había invertido en un fondo mutuo que ella me recomendó. Página tras página narraban mi trayecto. Pequeñas compras de acciones al inicio, luego decisiones de inversión cada vez más sofisticadas, todas basadas en sus principios de paciencia, investigación y valor antes que apariencia. Pasé el dedo por sus anotaciones en los márgenes. Excelente análisis, Eliza, y considera el potencial a 10 años, no el retorno a 2. Esas notas me guiaron incluso cuando ya no estaba para aconsejarme directamente. Mi celular vibró. Era un mensaje del señor Winters. Todos los documentos están preparados como solicitaste. Elizabeth's Legacy Trust está oficialmente constituida. Listo para proceder cuando tú digas. Le respondí agradeciéndole y continué organizando mi portafolio, asegurándome de que cada documento estuviera colocado para causar el mayor impacto posible. Esto no era solo una exposición de éxito financiero, era una forma de rendir homenaje al verdadero legado de la abuela, la responsabilidad silenciosa y el liderazgo sensato. Cerca de la medianoche, un suave golpecito en la puerta me sorprendió. Jessica estaba en el pasillo, con una expresión de preocupación. Solo quería saber si estás bien. Estuviste muy callada en la cena. Dudé por un segundo antes de hacerla pasar, apresurándome a recoger los documentos que tenía sobre la cama. Sus ojos se abrieron al ver las escrituras de propiedad y los estados financieros. Eliza, ¿qué es todo esto? Confiaba en Jessica más que en nadie en la familia, pero había guardado mi secreto por demasiado tiempo como para revelarlo de forma casual. Solo me estoy preparando para mañana, dije vagamente. Entonces ella recogió una carpeta que se me había pasado, la que contenía la documentación de mi propiedad del complejo de departamentos donde ella, Victoria y Blake vivían. Su mandíbula se abrió al leer la escritura. ¿Tú eres la misteriosa dueña de la que todos se quejan? Asentí, sintiendo alivio al compartir por fin mi secreto con alguien que quizás sí me entendiera. Por favor, no les digas nada todavía. Planeo revelarlo todo mañana. Jessica se sentó en el alféizar de la ventana, sacudiendo la cabeza, incrédula. Todos estos años tratándote como la pariente pobre, ¿y tú resultas ser una millonaria en secreto? Sonreí ante su asombro. Seguí el consejo de la abuela, invertir con paciencia y vivir por debajo de mis posibilidades. Cuanto menos me notaban, más libre era para actuar sin la interferencia de la familia. Jessica soltó una risita. Brad se va a infartar. Justo esta noche estaba diciendo que alguien debería enseñarte los principios básicos del mercado inmobiliario para que al menos pudieras comprarte un coche decente. Su expresión se volvió seria. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Una vez que sepan, todo cambiará. Te van a resentir o de pronto se volverán tus mejores amigos. Y ninguna opción suena atractiva. Me senté junto a ella en la ventana, mirando el jardín iluminado por la luna. Ya no necesito su aprobación, respondí. Pero sí necesito honrar el legado de la abuela. El verdadero legado, no la versión distorsionada que ha construido el tío Richard. Le expliqué mi plan para comprar la mansión mediante Elizabeth's Legacy Trust antes de que Richard pudiera vendérsela a los desarrolladores. Jessica me apretó la mano. Ella estaría tan orgullosa de ti. Y yo estaré a tu lado mañana. Después de que Jessica se fue, preparé lo que usaría para la confrontación final. Un traje color carbón, sencillo pero perfectamente entallado, que había comprado el año pasado en una boutique de Nueva York. Lo había guardado para una ocasión especial. Nada llamativo ni de diseñador, pero elegantemente discreto, reflejando mis verdaderos valores y no la obsesión familiar por los símbolos evidentes de estatus. También elegí el collar de perlas sencillo de mi abuela, la única joya de la familia que había heredado, y el símbolo perfecto de su creencia en la elegancia sobria. Mientras finalmente me preparaba para dormir, me sentía extrañamente en paz. El día siguiente lo cambiaría todo, pero yo estaba lista. La huérfana temerosa e insegura que alguna vez aceptó su condescendencia ya no existía. En su lugar estaba una mujer que había construido algo sólido, honrando los verdaderos valores Bennett, no mostrar riqueza,
sino crearla con inteligencia y usarla con propósito. Pasara lo que pasara al día siguiente, lo enfrentaría sabiendo que la única persona que realmente comprendía lo que debía significar el legado Bennett estaría conmigo en espíritu. Mírame mañana, abuela, susurré al cuarto bañado por la luz de la luna. Creo que estarás orgullosa. El martes amaneció con una claridad cristalina, como si el clima comprendiera la importancia del día del ajuste de cuentas. Me vestí con cuidado deliberado, me puse el traje entallado, abroché el collar de perlas de la abuela y añadí unos aretes de perla que habían sido de mi madre. Al verme en el espejo, no vi a la pariente pobre que mi familia había menospreciado durante años, sino a una mujer con propósito y sustancia. Por primera vez, me apliqué un toque de labial rojo. No para impresionarlos, sino como mi armadura para la batalla que estaba por venir. Llegué a la sala de conferencias 10 minutos antes, coloqué mi portafolio de cuero en mi lugar habitual con precisión, y salí al pasillo para tomar aire y centrarme. Cuando regresé, exactamente a las 9, la familia ya estaba reunida en su habitual formación jerárquica. Tío Richard encabezando la mesa, rodeado por su círculo íntimo de aduladores, con los demás sentados según su importancia percibida. Jessica me miró y me dio una discreta señal de apoyo. Bien, estamos todos, comenzó Richard, sin molestarse en reconocer mi llegada. Hoy finalizaremos los arreglos para la venta de la mansión y discutiremos la situación del complejo de departamentos. Indicó a su asistente que repartiera carpetas que contenían, al parecer, los contratos preliminares con los desarrolladores. El grupo Westbrook Development ha ofrecido 48 millones por la propiedad, con planes de iniciar la construcción el próximo mes. Su equipo legal ha preparado los acuerdos preliminares para que todos los accionistas los firmen hoy. Mientras las carpetas circulaban por la mesa, me mantuve completamente inmóvil, observando los murmullos entusiastas de la familia al revisar los pagos que recibirían según su participación. Richard obtendría casi 18 millones de la venta. Mi participación del 2% apenas superaba el millón, aún considerable, pero una fracción comparado con lo que recibirían los demás. Ahora, continuó Richard, en cuanto al complejo de departamentos, Jenkins ha identificado algunos puntos de presión con respecto al misterioso dueño. Hemos redactado una carta desde el despacho legal de la familia sugiriendo que podrían realizarse ciertas revisiones de cumplimiento de normas si no están dispuestos a discutir una oferta razonable. La naturalidad con la que describía lo que no era más que acoso legal me hervía la sangre, pero mantuve una expresión serena. Antes de proceder con cualquiera de estos puntos, dije, con una voz más firme y segura que nunca en una reunión familiar, quisiera solicitar la palabra para una breve presentación. Richard miró su reloj con impaciencia. Tenemos la agenda apretada, Eliza. Los desarrolladores esperan los acuerdos firmados antes del mediodía. No tomaré mucho tiempo, respondí, poniéndome de pie y dirigiéndome al frente de la sala sin esperar su autorización. La inusual firmeza de mis movimientos causó sorpresa entre varios de mis primos. Abrí mi portafolio y saqué un solo documento, la valoración más reciente de todos mis activos. Durante años he escuchado suposiciones sobre mi situación financiera, comencé, mirando a cada miembro de la familia a los ojos. He oído los susurros sobre la pariente pobre, he soportado la condescendencia, la lástima, y en ocasiones hasta las burlas abiertas. Brad se removió incómodo en su asiento mientras Victoria de pronto encontraba su manicura fascinante. Ayer, el tío Richard presentó un gráfico mostrando la contribución de cada miembro a la riqueza colectiva de la familia. Creo que es momento de actualizar esos datos. Le entregué el resumen de mi valoración a la asistente de Richard y le pedí que lo proyectara en la pantalla. Cuando el documento apareció, mostrando un patrimonio neto de 73 millones de dólares, un silencio atónito invadió la sala. Esto no puede estar bien, balbuceó Brad, rojo como un tomate. Debe haber un error. Sonreí con frialdad. No hay ningún error. Mientras tú comprabas autos deportivos y casas vacacionales, yo construía un portafolio inmobiliario que supera al de la mayoría de ustedes, combinados. Comencé a repartir copias de mi estado financiero completo, disfrutando las caras de sorpresa al ver las páginas con el detalle de mis propiedades. Pero vives en ese pequeño departamento, protestó tía Catherine, apenas disimulando su confusión.
Y conduces ese Toyota viejo. Por elección, no por necesidad, respondí. La abuela me enseñó que mostrar riqueza y construirla son objetivos opuestos. Yo elegí lo segundo. El rostro de Richard había adquirido un tono grisáceo mientras revisaba mis documentos con creciente incredulidad. ¿Cómo lograste esto sin nuestras conexiones, sin nuestra red? La genuina confusión en su voz casi me hizo reír. Usé los principios que la abuela me enseñó. Inversión paciente e identificar propiedades infravaloradas con potencial de crecimiento. Los mismos principios que esta familia parece haber olvidado, en su afán por adquirir proyectos vistosos y mostrar estatus. Saqué otro documento de mi portafolio, mostrando mi propiedad del complejo de departamentos. Y con respecto al misterioso propietario al que planeaban presionar y hostigar, continué, caminando alrededor de la mesa para colocar el documento directamente frente a Victoria. Creo que todos ustedes son mis inquilinos. La sala estalló en caos. Blake derramó su vaso de agua. Brad balbuceaba sin sentido. Victoria miraba el documento como si fuera una serpiente a punto de morderla. Richard intentó retomar el control, con la voz más tensa que nunca. Esto es imposible. No pudiste haber adquirido ese edificio. El precio de compra fue de más de 20 millones. 28 millones, de hecho, respondí, disfrutando su incomodidad. Todo adquirido legal y éticamente, a través del crecimiento constante de mis inversiones durante 10 años. Me giré para hablar directamente a mis primos. Así que, cuando te quejabas del ruido de construcción durante el desayuno, Victoria, te estabas quejando de las mejoras de seguridad que ordené tras el allanamiento en el piso 12. Y Blake, esa molesta política de registro de visitantes. Después de 3 incidentes distintos en los que personas no autorizadas accedieron al gimnasio y a la zona de alberca, sus expresiones de sorpresa habrían sido cómicas en otras circunstancias. Tío Richard ojeaba mis estados financieros frenéticamente, frunciendo el ceño. Incluso si todo esto es cierto, dijo, no cambia la estructura de votación familiar respecto a la venta de la mansión. Los acuerdos ya fueron preparados según los porcentajes de participación establecidos. Este era el momento para el que me había preparado. Coloqué un último documento sobre la mesa, los papeles de incorporación de Elizabeth's Legacy Trust. En realidad, ha habido un cambio reciente en la estructura de propiedad. A partir de las 9 de esta mañana, he transferido todos mis activos a Elizabeth's Legacy Trust, que al mismo tiempo adquirió la empresa Jenkins Development Company. Hice una pausa, dejando que todos procesaran el impacto de lo que acababa de revelar. Jenkins Development Company, como recordarán, posee el 30% de Bennett Family Holdings, participación que fue adquirida lentamente a lo largo de los años mediante compras indirectas. El color se desvaneció por completo del rostro de Richard al comprender finalmente la magnitud de lo ocurrido. Eso no es posible, susurró. Lo habríamos sabido. ¿En serio? Le respondí en voz baja. Estaban tan convencidos de mi irrelevancia financiera, que nadie se molestó en notar lo que realmente hacía durante todos estos años. Me volví hacia toda la familia, hablando con una autoridad tranquila que logró silenciar incluso los balbuceos de Brad. Con mis acciones recién consolidadas, ahora controlo el 35% de Bennett Family Holdings. No es una mayoría absoluta, pero sí suficiente para bloquear cualquier decisión importante, incluida la venta de esta mansión. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Richard, que normalmente no perdía la compostura, parecía sin palabras. Finalmente, Jessica rompió la tensión con un lento y sincero aplauso. Bien jugado, prima. La abuela estaría orgullosa. Brad, incapaz de aceptar la derrota con dignidad, se apartó de la mesa. Esto es algún tipo de engaño. No puedes llegar de la nada y tomar el control después de no haber contribuido al negocio familiar en años. Lo miré fijamente. No he tomado el control, Brad. He impedido que destruyan el legado de la abuela personas que han olvidado lo que ese legado realmente significa. Recogí mis documentos y volví a mi asiento, dejando que procesaran el cambio sísmico que acababa de ocurrir. La venta de la mansión ya no está sobre la mesa, afirmé con firmeza. Y en cuanto al complejo de departamentos, pueden estar tranquilos, no tengo planes de desalojar a ningún familiar,
Aunque sí revisaré los generosos descuentos de renta que algunos han estado recibiendo en comparación con otros inquilinos. El rostro de Victoria se tiñó de rojo, por enojo, vergüenza, o ambas cosas. Tío Richard, siempre el estratega, ya estaba recalculando. Su expresión pasó de shock a una evaluación calculadora de cómo adaptarse a esta nueva realidad. Quizás deberíamos discutir un enfoque más colaborativo para los bienes familiares de aquí en adelante, sugirió, con un tono notablemente más respetuoso que hace unos minutos. Creo que es una buena idea, respondí. Y podríamos empezar con una revisión de la visión original de la abuela para el legado familiar. Una basada en la responsabilidad, no en el estatus. En construir riqueza con intención, no en exhibirla con arrogancia. Al mirar los rostros aún atónitos que me rodeaban, no sentí triunfo, sino una satisfacción silenciosa. Finalmente, después de tantos años, me veían. Me veían de verdad. En los días siguientes a mi revelación, la dinámica de la familia Bennet cambió de forma drástica, de una manera que nadie pudo haber anticipado. La reacción inmediata en aquella sala fue una mezcla de caos y reajustes desesperados, Richard tratando de salvar su autoridad, Brad alternando entre la incredulidad y torpes intentos por redefinir nuestra relación, y Victoria descubriendo de pronto un profundo respeto por mis habilidades empresariales, ese que había ignorado durante décadas. La transformación era fascinante, y transparente. Richard fue el primero en adaptarse. Me invitó a almorzar al día siguiente en su exclusivo club privado, uno al que nunca antes me había invitado. Claramente te subestimé, admitió, observándome con nuevos ojos desde el otro lado del mantel blanco. Tal vez todos nos dejamos llevar por expectativas tradicionales sobre lo que significa el éxito. Bebí un sorbo de agua sin aceptar ni rechazar su rama de olivo. La abuela solía decir que confundimos la sustancia de la riqueza con sus símbolos. Él asintió, pensativo. Elizabeth siempre tuvo una perspectiva distinta al resto de la familia. Ahora veo que te la transmitió a ti. Su intento de reconciliación era predecible, pero traía consigo condiciones. Propuestas de unir fuerzas, aprovechar nuestra influencia combinada, que dejaban claro que aún no comprendía la diferencia fundamental entre nuestros valores. Lo escuché con cortesía, pero no asumí compromisos. Le expliqué que cualquier colaboración futura tendría que alinearse con los principios de responsabilidad y ética que la abuela siempre defendió. Tía Catherine intentó otro enfoque. Me invitó a tomar el té en su club campestre, y de pronto se mostró interesada en mi visión filantrópica, después de años de minimizar mis contribuciones caritativas como insignificantes. El esfuerzo por ocultar su historial de condescendencia se notaba en la rigidez de su sonrisa. La familia es muy importante, ¿no crees? A pesar de nuestras pequeñas diferencias a lo largo de los años, dijo, dándome unas palmaditas en la mano con un gesto casi maternal que habría sido conmovedor, si no fuera tan calculado. Brad tardó más en acercarse. Su orgullo había quedado gravemente herido al enterarse de que su prima pobre era, en realidad, mucho más rica que él. Cuando finalmente llamó, fue con una propuesta de negocio. Un proyecto de desarrollo que, según él, requería de mi visión única, aunque era evidente que lo que realmente quería era acceso a mi capital. Decliné con educación, pero con firmeza. Le sugerí que revisara algunos de los principios de inversión de la abuela si quería hablar de posibles colaboraciones en el futuro. No todas las reacciones fueron interesadas. Jessica, quien me apoyó durante la revelación, se mantuvo como una aliada leal durante la reconfiguración familiar. Es como ver un documental de naturaleza, bromeó una semana después, mientras tomábamos café. Observa cómo los miembros de la familia Bennet se adaptan a la nueva depredadora alfa en su hábitat natural. Nos reímos juntas, el calor genuino de nuestra relación contrastando con la súbita atención interesada de parientes que antes me ignoraban. Tomé decisiones conscientes sobre qué relaciones nutrir y cuáles mantener en un trato simplemente cordial. Aquellos que mostraron un arrepentimiento auténtico por su trato anterior, recibieron una segunda oportunidad. Los que solo cambiaron su actitud sin verdadera introspección, obtuvieron cortesía, pero nada más. El futuro de la mansión de la abuela se convirtió en mi primer gran proyecto. En lugar de venderla a desarrolladores, como planeaba Richard, la convertí en la sede de la recién fundada Fundación Elizabeth Bennet,
dedicada a iniciativas de vivienda accesible y educación financiera para comunidades desatendidas. La ironía no pasó desapercibida. Los mismos familiares que alguna vez se burlaron de mis supuestas limitaciones financieras, ahora asistían a eventos de la fundación en un edificio preservado gracias a una fortuna que nunca imaginaron que tenía. Seguí viviendo en mi modesto departamento y manejando mi confiable Toyota. No por necesidad, sino por elección. La libertad de vivir sin las expectativas de los demás se había vuelto demasiado valiosa como para abandonarla, incluso ahora que mi situación económica era conocida. A veces mis primos todavía expresaban desconcierto por mi preferencia por la sustancia sobre la apariencia, pero ya no se atrevían a confundirla con incapacidad. La consecuencia más significativa de mi revelación llegó 6 meses después, cuando Marta, la vieja ama de llaves de la familia, se me acercó durante un evento de la fundación celebrado en la mansión. Tu abuela me visita a veces en sueños, me confesó, posando su mano envejecida sobre la mía. Anoche brillaba de orgullo. Me dijo, Marta, ella siempre lo entendió. Lo que los demás olvidaron, que la riqueza está destinada a dar seguridad para hacer el bien, no para presumir. Sentí las lágrimas asomar a mis ojos mientras Marta continuaba. La señorita Elizabeth siempre dijo que tú eras quien realmente había heredado el espíritu Bennet. No el nombre, ni el dinero, sino el corazón de todo esto. Esa validación significó más que todo el respeto repentino de familiares que me habían menospreciado durante años. Mi proceso de sanación no fue inmediato. Las heridas de décadas de condescendencia y exclusión no podían borrarse con un solo momento de triunfo. Aún había reuniones familiares donde los viejos patrones amenazaban con reaparecer. Aún había comentarios descuidados de Brado Victoria que reabrían cicatrices antiguas. Pero con cada mes que pasaba, me sentía más cómoda en mi nuevo papel, guardiana del verdadero legado de la abuela. Encontré un equilibrio entre el perdón y el establecimiento de límites sanos. La lección más importante que aprendí en este viaje no tuvo que ver con el dinero. Tuvo que ver con la autenticidad. Durante años permití que mi familia me viera de forma equivocada, en parte como estrategia, pero también por un deseo latente de obtener su aprobación. La libertad que llegó al ser vista por completo, les gustara o no lo que veían, fue más valiosa que cualquier propiedad de mi portafolio. Descubrí que el éxito sin integridad se vuelve vacío, que la riqueza sin propósito se convierte en una carga, y que los lazos familiares sin respeto genuino no valen la pena. Hoy, mientras me siento en el jardín de rosas de la abuela, preservado para siempre gracias a la fundación, siento una paz que va más allá de la reivindicación que obtuve aquel día tan dramático. La familia Bennet sigue evolucionando. Algunas relaciones han sanado y se han vuelto auténticas. Otras se mantienen a una distancia respetuosa. La mansión que casi fue vendida para construir condominios ahora alberga programas de educación financiera para jóvenes que vienen de entornos similares al de mi madre, aquella maestra de kinder que se casó con alguien adinerado, pero jamás olvidó el valor del trabajo ni del carácter. Sigo llegando a las reuniones de la fundación en mi viejo Toyota, mientras que el tío Richard lo hace en su Bentley. Pero la diferencia ahora es que ambos sabemos que es mi elección, no una limitación. La verdadera riqueza que he construido no está solo en mi portafolio de bienes raíces. Está en la libertad de vivir con autenticidad, sin depender de la opinión de los demás. En honrar valores que trascienden el estatus y la apariencia. Y en utilizar los privilegios como una herramienta para hacer el bien, no para alimentar el ego. ¿Y tú? ¿Alguna vez tu familia o tus amigos te subestimaron, solo para que después les demostraras lo contrario? O quizás aún estás en esa etapa de construcción, donde los demás todavía no ven tu verdadero potencial? Me encantaría leer tus historias en los comentarios. Y si este viaje de determinación silenciosa y reivindicación final resonó contigo, no olvides darle like y suscribirte para conocer más historias sobre encontrar fuerza y autenticidad, incluso cuando otros no ven tu verdadero valor. Gracias por acompañarme hoy. Y recuerda, a veces, el movimiento más poderoso no es mostrar tus ventajas, sino esperar el momento perfecto para revelarlas.